canaltro.com. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial en Oriente Noticias, fin de semana. Pues hoy tenemos un invitado muy especial. Él es abogado, un político cucuteño, senador de la República desde los años 1999 hasta el año 2014, en donde asumió la cartera del Interior. Está con nosotros Juan Fernando Cristo. Ministro, bienvenido a Oriente Noticias. Muy buenas noches, Karen. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Encantado de estar aquí nuevamente en el TRO. Le puedo decir paisano, ¿no? Paisanísimo. Bueno, ministro, usted ha estado aquí en Santander y esta semana hizo un anuncio importante, y es que se solidarizó con la familia del exalcalde de Charalá, un anuncio que usted hizo para la pronta liberación de Fabio Ardila. De Fabio León Ardila y de todos los secuestrados del ELN hoy en Colombia. Sí. Conozco a Fabio, estuve en Charalá cuando se desempeñaba como alcalde. Lamento mucho la situación personal y de su familia. Esperamos que vuelva cuanto antes al seno de la sociedad santanderiana, del país, de su familia, igual que todos los secuestrados. La posición del gobierno nacional en ese tema es supremamente clara. Los tiempos en que a los colombianos nos daba igual un secuestro más o un secuestro menos ya pasaron. Hoy en día no toleramos el secuestro como arma política o como instrumento económico. Lo rechazamos de manera contundente. Y entonces los señores del ELN tienen que aterrizar. No están viviendo en el país de hace 10 años. Hoy el país es otro y vamos a seguir avanzando hacia la paz y el posconflicto. Por eso la posición es clara. Tienen que liberar a todos los secuestrados que tienen en su poder, incluido el exalcalde de Charalá. Tienen que renunciar a la práctica del secuestro públicamente, y en ese momento este gobierno, que ha estado siempre dispuesto a dialogar y a encontrar una salida, como con las FARC, también con el ELN, se sentará en la mesa para iniciar un proceso que entendemos es muy importante para el país, porque significaría la paz total, el fin definitivo del conflicto, no solamente con las FARC, sino con el otro grupo violento al margen de la ley que también le ha hecho mucho daño a los colombianos. Ministro, ¿esa es la razón por la cual no se han sentado aún a negociar con el ELN? Es decir, hay una división y hay quienes... Esa es fundamentalmente la razón, no ninguna otra. El gobierno lleva varios años de conversaciones exploratorias. El gobierno, usted recordará, Karen, hace 2 meses anunció la instalación formal de la mesa, pero el ELN se resiste a renunciar a la práctica del secuestro, no devuelve los secuestrados, pretende utilizarlos como un instrumento de chantaje económico, y eso no es aceptable para la sociedad colombiana. Sí, a propósito de lo que usted está diciendo del ELN, y con todo respeto se lo digo, pues hay una columna que usted escribe cada año en homenaje y le habla a su padre, que también pues fue víctima del ELN, y hay una parte de esta última columna que usted publicó, y es que usted dice que espera en el próximo año publicar y decir que ya hay un cese de hostilidades por parte de las FARC, pero también del ELN. Pues yo llevo 19 años escribiéndole esa carta a mi padre. Mi padre fue asesinado por el Ejército de Liberación Nacional en Cúcuta el 8 de agosto de 1997. Y yo decía también en esa última carta que es triste que 19 años después sigamos hablando de las FARC y del ELN. Que no hayamos sido capaces de terminar con este conflicto armado. Sí. Ahora tenemos una inmensa oportunidad. El proceso con las FARC está a punto de terminar y quedarán los acuerdos a consideración de los colombianos para que los colombianos decidan si queremos poner fin al conflicto con las FARC o no. Y estamos intentando con el ELN. Y yo creo que la sociedad colombiana en su inmensa mayoría está dispuesta al perdón, a la reconciliación, sobre la base de la verdad, sobre la base del arrepentimiento, y así lo tenemos que entender. Por eso yo todavía soy optimista en que, no solamente con las FARC, sino con el Ejército de Liberación Nacional, el 8 de agosto del próximo año, en la carta número 20 que le escriba a mi papá, podré decirle que ya las FARC y el ELN no existen como movimientos armados en Colombia, que están haciendo su transición a la condición de partidos políticos sin armas y que contarán con todas las garantías de la sociedad colombiana para defender sin las armas unas ideas que equivocadamente y generando mucha violencia han defendido
con las armas en las últimas décadas. Yo leí esa carta y esa columna y la única pregunta, bueno, una de las tantas preguntas que me surge es, ¿por qué esta vez sí? Porque yo creo que ya llegó el momento, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Han sido muchas décadas de violencia. Esta vez sí con las FARC es evidente, estamos ya, imagínense, esta semana estuvieron ya delegados de Naciones Unidas, sí, del gobierno y de las FARC mirando en las zonas a dónde van a ir los señores de las FARC, no a cometer actos terroristas, no a secuestrar, no a extorsionar, sino a desmovilizarse y a desarmarse. Eso es una noticia supremamente positiva para el país porque quiere decir que la paz ya llegó de La Habana aquí a Colombia y ya la vamos a empezar a sentir. Y con el ELN también por lo mismo, ya la lucha armada perdió todo sentido. Yo creo que la inmensa mayoría de la militancia del ELN lo entiende y por una razón también fundamental, que hay que decirla con toda claridad, la tarea de nuestras fuerzas militares. Hoy en día el control territorial y hoy en día la superioridad estratégica militar de nuestro ejército y nuestra policía frente a los grupos violentos es irreversible. Avanzamos en ese control territorial, avanzamos en los golpes a los violentos y por eso ellos tienen que entender que tienen que sentarse a terminar un conflicto como se han terminado en todas las partes del mundo mediante la negociación, pero en unas condiciones que le permiten al Estado colombiano hacer una negociación en donde no se hace ninguna concesión sobre el modelo económico, sobre nuestras fuerzas militares, sobre el modelo político del país. La paz que vamos a conseguir es la victoria de nuestras fuerzas militares. Usted lleva 2 años ya como ministro del Interior, el proceso de paz ya va a cumplir 4 años desde que anunció el presidente que se iba a sentar en Noruega con las FARC, pero hay unos tiempos y de pronto una desinformación alrededor del proceso. Ya empiezan estas zonas que son llamadas también zonas de concentración de las FARC. En las veredas, en norte de Santander está cerca Tibú. ¿Qué pasa? Es decir, ¿cuándo se conocerá la fecha de la firma final del conflicto y cuándo también se conocerá cuándo será el plebiscito? Del afán no queda sino el cansancio, ¿no? Yo entiendo la expectativa de los colombianos, vamos a cumplir 4 años de una negociación. Es absolutamente comprensible que la gente ya esté agotada de escuchar y escuchar de los diálogos y no vea ya el acuerdo final. Pero esta recta final es muy importante, aquí no se pueden cometer equivocaciones, aquí hay que actuar con toda prudencia y con toda sensatez. No por una semana más o menos para la firma de un acuerdo, hay que firmar es un buen acuerdo para los colombianos. Sí. Un acuerdo que sea sostenible, que garantice una paz estable y duradera. Por eso yo esperaría ya el tiempo para llegar al texto definitivo. No, yo creo que ya no se cuentan años, obviamente, tampoco se cuentan meses, lo vamos a contar en semanas y yo creo que muy poco tendremos esa muy buena noticia para el país. ¿El plebiscito saldría este año? No hay ninguna posibilidad de que no sea así. En finales de septiembre o las primeras semanas de octubre. ¿Cuándo empieza también la pedagogía para la paz? Porque información y gente que está en contra del proceso, que han pues desvirtuado todo lo que se ha acordado en La Habana, ya hay, pero uno no ve y la gente de pronto desconoce en qué va a consistir este acuerdo. Se ha hecho mucha pedagogía, pero toda la pedagogía es insuficiente, más aún cuando hay unos opositores al proceso que todos los días, con gran efectividad hay que decirlo, inventan mentiras sobre el proceso, que vamos a convertirnos en un modelo castrochavista, que las fuerzas militares se van a debilitar, que se va a expropiar la tierra de los actuales propietarios. Todos los días se inventan nuevas mentiras y la gente a veces escucha en la calle esas mentiras y tiende a creer. ¿Se acuerdan que en una época surgió de que se le iba a dar 1.800.000 pesos a cada militante de la FARC? Todo falso, por eso va a ser muy importante el texto definitivo. Cuando ya esté el texto, cuando los colombianos lo conozcan, cuando se pueda divulgar completo, ya no van a poder decir es que falta esto y ahí es donde se va a entregar tal cosa a la otra. Y yo espero que los colombianos vayan a las urnas a votar masivamente el sí, conociendo hasta la última línea del acuerdo de paz y van a ver que es un acuerdo en el cual, claro, se garantiza que las FARC dejen de ser un movimiento armado, se conviertan en partido político, se le dan un tratamiento especial en materia de justicia transicional, como en cualquier parte del mundo, pero que es una negociación que no entrega absolutamente para nada
el modelo de vida que hemos llevado los colombianos, de libertades, de libertad económica, de libertad política, de derechos individuales que hemos disfrutado afortunadamente en esta democracia. ¿Creen las encuestas? En las encuestas hay que creer, pero no matarse por ellas. Las encuestas, ni hay que emocionarse mucho con las encuestas buenas, ni hay que deprimirse mucho con las malas. Sí. Hay que mirarlas, leerlas, no pararles tantas bolas y seguir adelante trabajando por el sí. Sí, porque han publicado en este tiempo creo que unas 4 encuestas, medios nacionales se alían con firmas reconocidas, en unas gana el sí, en unas gana el no, en la más reciente, por supuesto, gana el no. ¿Qué pasa si esto es una realidad, ministro? ¿Qué pasa si gana el no en el plebiscito? No, yo estoy convencido que el sí va a ganar y vamos a ganar abrumadoramente. Yo creo que los colombianos, cuando se firme el acuerdo y vean que tenemos esta oportunidad única, sí, que tal vez no se vuelva a repetir en mucho tiempo, de ponerle fin a este conflicto con las FARC. Yo no creo que los colombianos le vayan a decir no a que las FARC se desmovilicen, a que las FARC se desarmen, sí, a que las FARC desaparezcan como movimiento armado, a que no le van a decir no a que el campo colombiano sea más productivo, a que haya más bienes públicos para el campo. No le van a decir no a profundizar la democracia colombiana, a que haya más apertura y no los mismos de siempre. No le van a decir no a la posibilidad de avanzar en la eliminación del narcotráfico. A todo eso le van a decir sí. Si por alguna razón le dicen no, pues simplemente se acabará el proceso de paz, porque el fallo de la Corte Constitucional es claro. El plebiscito tiene un efecto vinculante sobre el presidente. El presidente ya no tendría ninguna autorización jurídica ni legal para continuar con un proceso, ni para implementar el proceso, los acuerdos, ni nada. Simplemente se acaba el proceso y tocará esperar que llegue el próximo presidente en el 2018 y nos diga cuál va a ser la fórmula para acabar con el conflicto armado. Pues el presidente se le está jugando el todo por el todo en Yo creo que no es el presidente, es el país. El país tiene, y los colombianos tenemos una inmensa oportunidad. Y sí se está jugando el todo por el todo. El plebiscito es una decisión la decisión más importante que va a tomar la sociedad colombiana en los últimos 60 años. La última vez que se votó un plebiscito fue en 1957. Sí. Ni usted ni yo habíamos nacido, mucho menos usted. Y 60 años después, los colombianos van a tener nuevamente esa oportunidad y yo sé que no la van a desaprovechar. Hace 60 años votaron para acabar la violencia liberal conservadora y se logró. Hoy vamos a votar los colombianos para acabar esta violencia con las FARC, que le ha hecho mucho daño y que ha generado muchas víctimas en el país. Sí, antes de hacer una pausa, hablar de temas como lo que pasa en Norte de Santander con los pelusos, EPL, también en la frontera. Usted también ha estado pendiente de lo que pasa allí en Cúcuta. Quiero preguntarle, esta semana hubo una manifestación y el pueblo colombiano se pronunció frente, bueno, era un tema de educación, pero hay quienes relacionan ese respaldo a la oposición como también una oposición al plebiscito. ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que es un irrespeto plantear ese tema en esos términos. Es un irrespeto con muchas familias, con muchas iglesias, con muchos ciudadanos que salieron a la calle a expresar una preocupación por un tema que es esencial para cualquier hogar, que es la educación de sus hijos. Yo creo que allí hubo desinformación, yo creo que allí hubo manipulación, seguramente también no se pudo informar bien al país sobre lo que estaba sucediendo con este tema de los manuales de convivencia en los colegios y yo espero que esa situación se pueda superar, pero pretender decir sería muy oportunista desde el punto de vista político de la oposición apropiarse de una expresión ciudadana que es válida, que es legítima y que yo creo que es un tema que en una mesa de diálogo se puede concertar y se puede superar. Aquí hay un tema claro, la Constitución colombiana debe garantizar la no discriminación o la garantiza y tiene que ser efectiva. De ningún ciudadano en razón a su etnia, a su color, a su orientación sexual. Hay unos fallos de la Corte Constitucional que el gobierno tiene que acatar. Sí. Para acatar esos fallos es importante el diálogo con todos los sectores de la sociedad, con los padres de familia, con los colegios cristianos, católicos, con los laicos, para encontrar una manera de evitar que se maltrate, que se discrimine a ningún colombiano sin que ello signifique de ninguna manera
avanzar en términos que ofendan las costumbres y que ofendan la fe de quienes profesan las distintas religiones. Yo soy católico, católico practicante, tengo también familia, entiendo esas preocupaciones, pero creo que es un abuso pretender derivar de ello un provecho político. Se ha hecho una expresión ciudadana, el gobierno la tiene que escuchar, sí, y tenemos que abrir un diálogo en esa materia. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra primera pausa en este especial y cuando regresemos, pues la preocupación que hay en la zona del Catatumbo por los pelusos, quienes estarían pues liderando actualmente las bandas criminales que manejan el narcotráfico y qué va a pasar en la frontera, lo veremos después de esta pausa. Tras 4 años de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, se han alcanzado acuerdos sustanciales que podrían poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado. El 4 de septiembre de 2012, el presidente colombiano Juan Manuel Santos informó que luego de 6 meses de conversaciones exploratorias, ambas partes firmaron una hoja de ruta constituida por 5 puntos. El 18 de octubre de 2012 se da inicio en la ciudad de Oslo, Noruega, a los diálogos. El 6 de noviembre del mismo año, las conversaciones cambian de sede y se mudan a La Habana, Cuba. Entre noviembre y diciembre de 2012 se realizaron los 2 primeros ciclos de diálogo de paz, en los que los negociadores avanzaron en la discusión de la política de desarrollo agrario integral. Durante dicho ciclo de conversaciones, la FARC declaran un cese al fuego unilateral entre el 20 de noviembre hasta el 20 de enero. Con el inicio del año 2013, los negociadores reanudan las conversaciones y durante 12 meses se llevan a cabo 16 ciclos. Se decreta cese al fuego unilateral de la FARC desde el 15 de diciembre al 15 de enero. En el año 2014, las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la FARC pintan un panorama favorable para los colombianos y a pesar de algunos percances, se dan varios puntos hacia adelante. En total, se celebraron 15 ciclos de diálogos para alcanzar un acuerdo de paz. En el primer trimestre de 2015, se desarrollaron 3 ciclos de diálogos, en los que se acordaron avances significativos. En el ciclo 37 fue acordada la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, cuyo objetivo será ofrecer un panorama completo sobre la confrontación armada en el territorio colombiano. El año terminó con el ciclo 40, estuvo dedicado a la justicia transicional. El 19 de enero de 2016, la mesa de negociaciones conviene la creación de un mecanismo tripartito para el monitoreo y la verificación del acuerdo del cese al fuego, de hostilidades bilateral y el abandono de las armas, la cual está conformado por el gobierno de Colombia, la FARC y un componente internacional. El 9 de marzo de este año, el Senado colombiano aprueba por votación unánime la reforma a la Ley de Orden Público, en las cuales se incluye la aprobación de zonas de concentración para la FARC y también facultades para el presidente de la República de suspender las órdenes de captura de los guerrilleros de este grupo. El presidente Juan Manuel Santos solicitó el 26 de mayo de este año a la Sala Plena Constitucional que declare exequible el plebiscito por la paz. El 22 de julio el gobierno y el grupo insurgente anunciaron la firma del cese bilateral del fuego definitivo, hecho catalogado como histórico para el país. Regresamos a este especial, hoy nos acompaña el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, norte santanderiano, y pues ministro, hay muchas personas en la zona de la frontera, especialmente también en el Catatumbo, que ven Oriente Noticias, nos escriben y nos han dicho que ellos han recibido amenazas por parte de grupos paramilitares a los líderes que estén apoyando el proceso de paz. Pues nosotros estuvimos en el Catatumbo hace 15 días, con el general Montoya, con los altos mandos, con el ministro de Agricultura. Tuvimos una reunión muy positiva con asociaciones de productores, de campesinos, juntas de acción comunal, de las distintas veredas de Tibú y de todo el Catatumbo. No escuchamos esa denuncia, pero obviamente si algunos grupos y algunas bandas de esas están amenazando líderes comunales, líderes cívicos del Catatumbo,
nosotros estaremos muy pendientes de brindar las medidas de protección para esos líderes. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en materia de protección de derechos humanos, en la lucha de este gobierno para desmantelar estos grupos armados organizados que funcionan no solamente en el Catatumbo, sino en otras regiones de Colombia, y allí estamos muy atentos. Sí, hay otra inquietud que ellos nos plantean y es que, bueno, está el ELN, las FARC, que ya están iniciando el proceso de paz, el ELN que ha expresado también su intención de sentarse a dialogar, pero ¿qué pasa con el EPL y con este grupo autodenominado Los Pelusos? Si ustedes los consideran banda criminal. Eso no es EPL, eso es una pura grupo armado organizado, un grupo criminal que está siendo enfrentado con toda la fuerza del Estado para desmantelarlo, un grupo que se dedica al narcotráfico, que se dedica a generar violencia en toda esa región. Se les han dado golpes muy duros en los últimos meses, se van a seguir persiguiendo. Ellos no tienen ninguna consideración de carácter político, se llama la banda de los Pelusos, no es el EPL, no tiene ningún fin político y van a recibir toda la persecución y toda la acción de la justicia colombiana. Si en algún momento, como consecuencia de esa persecución, deciden someterse a la justicia, pues que se sometan a la justicia como grupo delincuencial, pero sin ningún tratamiento político. Sí, hay otra preocupación también y es las bandas criminales que están en la zona de frontera, que están manejando el contrabando especialmente de gasolina, incluso de ganado. Nos dicen pues las personas que viven allí cuáles son los controles que se han ejercido en ese caso. Es un problema que no es de ahora, es un problema que ha tenido la frontera colombo-venezolana de décadas atrás. Ahorita precisamente con las conversaciones para lograr la reapertura de la frontera entre los dos gobiernos y los dos presidentes, se ha hecho mucho énfasis en el tema de seguridad, de lucha conjunta contra estas bandas y de lucha conjunta contra el contrabando. ¿Cuál es el problema que hay en la frontera? Que si no hay un diálogo entre las fuerzas militares de ambas naciones, que si no hay una cooperación de lado y lado de la frontera, luchar de un lado y cuando el otro lado no se lucha, no se tiene ningún resultado. Esperamos ahora, con estos acuerdos que se han hecho, para reabrir la frontera, que se pueda hacer una tarea conjunta, que es el propósito que tenemos en el gobierno nacional. Sí, también ha dicho el gobierno, una cédula fronteriza para quienes estén allí. Ya el alcalde de Cúcuta dijo, no estoy de acuerdo, ¿eso en qué consiste? Porque nos tratan de manera diferente. ¿En qué consiste la cédula? Bueno, no, eso es una tarea que viene desarrollando la Cancillería de Inmigración Colombia, no conozco el detalle. Entiendo que es una medida precisamente para tratar de reforzar controles en la frontera, pero sin duda alguna hay que tener en cuenta también la opinión de los cucuteños para que esa cédula no se convierta en un obstáculo para la libre circulación y tránsito de personas y bienes en la frontera. Sí, se espera que sea primero peatonal y ya luego se normalicen, digamos, las relaciones de manera económica, social. Usted estuvo hace poco allí en la frontera cuando hubo este cierre y la percepción es pues, realmente sorprendente la cantidad de personas que aprovecharon este espacio. Sí, yo creo que la apertura de la frontera hoy es una necesidad, primero por razones humanitarias, para cientos de miles de venezolanos y de colombianos que viven del otro lado de la frontera, que han tenido serios problemas para abastecerse, que lo pueden hacer en Colombia, y yo creo que es muy importante para las relaciones binacionales. Segundo, la verdad, mantener cerrada una frontera tan dinámica, con un intercambio histórico tan grande, con unos lazos tan fuertes, pues eso es como antinatural, eso no parece lógico y por eso es muy buena noticia esta apertura de la frontera. Sí, a propósito, veamos una nota que hemos preparado frente a las afectaciones en materia económica en la zona de la frontera y lo que dicen los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan en el sector informal, sobre las consecuencias que ha tenido durante todo este tiempo el cierre de la frontera. Los sindicatos de los trabajadores en la zona de frontera siguen sin entender las cifras que arroja el DANE en materia de desempleo y que expresa que más personas se han ubicado laboralmente en Cúcuta. Bueno, las cifras que en teoría nos da el DANE de que el desempleo en Cúcuta disminuyó, pues es una satisfacción efímera, porque lo que uno observa en la práctica, en la vida real, es que sigue aumentando la informalidad. El debilitamiento de entidades como el SENA hace que el poco impacto laboral sea más evidente, ya que disminuyen la oportunidad de capacitarse
no solo de jóvenes, sino también de empresarios y microempresarios. Lamentablemente uno de los problemas que nos aqueja es que el SENA se quiere llevar al sistema de educación terciaria. Ayer la ministra lo dijo, el SENA se dedica a formar la posmedia, o sea, los bachilleres, deja por fuera a los campesinos, deja por fuera a las ocupaciones y oficios. Los trabajadores de la construcción son quienes tienen menores garantías debido a la forma de contratación que les son aplicadas a la hora de laborar. Desde mi punto de vista yo creo que crea desigualdad porque por lo menos yo estaba proponiendo marcar algunos renglones para que no haya tanta brecha en la distribución de la riqueza por lo que es la contratación entre lo que es el escalafón de el maestro, el contramaestro, los oficiales. Se espera que se den alternativas laborales para los trabajadores de esta zona de frontera. Pues ministro, usted y yo somos de allá del norte de Santander y a uno le duele la situación que ha vivido Cúcuta, la situación con los hermanos de Venezuela, medidas que se le puedan pues informar actualmente a los ciudadanos de allí que se vayan a tomar en esta zona. Bueno, se están tomando medidas, sí, no se van a tomar ahora. Se ha dedicado más de 100.000 millones de pesos de créditos blandos para evitar que las empresas desvinculen trabajadores con tasas menores a las del mercado, con periodos de gracia. Se han generado programas de empleo temporal conjuntamente del DPS con la alcaldía. Se está reactivando la zona franca de Cúcuta para tratar de generar una mayor capacidad industrial en la zona que genere empleo formal. La inversión pública se ha intensificado en la ciudad. Yo creo que se han tomado medidas importantes, siempre insuficientes, porque es una frontera que depende mucho precisamente de ese intercambio diario y permanente. Es una frontera que ha estado o estuvo cerrada durante un año, es demasiado tiempo, pero yo creo que si el gobierno no hubiera tomado todas esas medidas, la situación sería aún mucho más dramática. La situación es difícil, lo reconocemos. La situación es difícil para los cucuteños, la situación de informalidad, sobre todo la gente que trabaja en el comercio informal se ha quedado sin sustento, pero hay que seguir trabajando. Sí, en materia social, ¿qué ha pasado con las personas que vinieron deportadas de Venezuela? Bueno, ese tema de las personas deportadas sí se logró superar en su momento esa crisis coyuntural, se hizo la reubicación laboral de muchas de ellas, se les mantuvo un salario permanente durante algunos meses y han ido adaptándose, digamos, a la vida económica de la ciudad. Muchos salieron hacia sus departamentos de origen, también se capacitaron en el SENA. Ahí se hizo una muy buena tarea conjunta de todo el Estado. Muy bien, pues vamos a hacer una nueva pausa y al regreso en nuestro bloque final, ¿qué pasa con municipios como Ocaña o municipios que están también aquí en Santander? Hay inversión para ellos y bueno, también las zonas de concentración que vamos a abordar. Ese tema será en nuestro último bloque de este especial en Oriente Noticias. Regresamos a la parte final de este especial, hoy con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y veamos antes de darle paso a esta entrevista, pues qué ha pasado en la zona de Tibú, en donde se planea pues, realizar una zona de concentración de las FARC. Para el presidente de Fedepalma, en norte de Santander, el que Tibú fuera escogida como zona de concentración es beneficioso para sus habitantes, ya que recibirían un apoyo económico directamente del Estado. Porque tenemos tierra para hacer agroindustria de diferentes tipos, el cacao, la leche y muchos más. Entonces, esto es definitivo y ojalá que los otros grupos lleguen también a este proceso importante y de tranquilidad para el desarrollo del país. Para el líder campesino Juan Carlos Quintero, eso se convierte en la oportunidad para que los habitantes de esta población conozcan más de cerca el proceso de paz y lo apoyen. Lo que sea para la solución política y la paz, estamos prestos a apoyarlos. Y lo que queda es que el pueblo colombiano se volque a que se llegue a esa firma final del acuerdo y apoyar estos procesos de paz. Para eso, precisamente, el próximo 15 de julio nos estaremos movilizando cerca de 20.000 personas a la ciudad de Cúcuta en apoyo al proceso de paz, en apoyo a la necesidad de abrir otros escenarios de paz en el país. Para uno de los líderes de Tibú, señaló que lo necesario ahora es que el Estado invierta más en esa población norte santanderiana, ya que esta es la oportunidad para hacerlo. Están hablando de una paz, pero una paz que no la estamos viendo, porque realmente si vemos los alrededores, los rincones de nuestro municipio, del departamento y del país, es una paz que realmente no se ve. En caso de que nosotros lleguemos a hacer esa zona,
es de pensarlo, ¿no? Porque deberían de existir garantías, debería haber inversión social, debería de existir por lo menos el caso de docentes, que aquí hace falta la carencia de docentes, la institucionalidad como tal que se haga más cargo de nuestro municipio, ¿no? Los comerciantes de Tibú también señalan que esta localidad ha sido epicentro de desmovilizaciones que le han traído cambios positivos en materia de tranquilidad y esta no podría ser la diferencia, así como ocurrió en la desmovilización de los paramilitares en el año 2004 en la finca Brisas de Sardinata, corregimiento de Campo 2 del municipio de Tibú. No es la primera vez que ha sucedido, ya sucedió cuando se desmovilizó el EPL en la región de Campo 2 en Campo Giles y también cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2004. Pues una desmovilización más, pues pienso yo que si es realmente para bien del país, me parece importante también que quedemos en la historia, ¿no? Pese a las dudas que existen de cómo sería el proceso de la zona de concentración en la región tibuyana, lo que esperan es lograr responder de la mejor manera ante el gran desafío por la paz. Pues se va a hacer la primera visita para conocer el terreno, para revisarlo. En esa vereda Caño Indio estará entonces replegada o estará asociada o estará conformada la zona en donde van a estar transitoriamente los miembros de la guerrilla. Hemos sido notificados por el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, que el jueves se realizará la visita conjunta con Naciones Unidas y demás a entidades y autoridades del gobierno nacional y estaremos pues entonces acompañándolos para iniciar ese proceso en torno a la desmovilización de la FARC. Inicialmente la vereda Angalia fue una vereda que hubo alguna exploración por parte del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC para determinarlo, pero tal parece que ha sido escogido otro sitio que cumple los mejores, de mejor manera los criterios acordados en la Mesa de La Habana, insisto, tanto para la guerrilla de las FARC como para las comunidades. Pues de eso se trata las zonas de concentración. Están en Tibú, ya llegaron a la vereda, pues una comisión está integrada por el gobierno, por también representantes de las FARC. ¿Qué va a pasar allí durante ese tiempo? Allí solo van a pasar cosas buenas. Ese temor y ese susto que se ha tratado de generar, que zonas de concentración, que la población en la gente. Imagínense lo que son las zonas veredales de ubicación transitoria, que es como se llaman estas zonas. No son unas zonas para negociar nada, ya todo está negociado, como si eran en el Caguán. No son 42.000 kilómetros cuadrados como eran en el Caguán, sino zonas en cada vereda, 3 kilómetros por 3 kilómetros van a ser las zonas. Con verificación de Naciones Unidas, con presencia de nuestro ejército y nuestra Policía Nacional, de toda la institucionalidad, con el ejercicio pleno de la autoridad por parte de los alcaldes de esos municipios. Y allí lo que va a pasar es que las FARC se van a movilizar hacia allá, hacia esas zonas, grupos y frentes de distintas zonas aledañas, y allí, una vez se tome la decisión de que comienza el proceso de movilización y desarme, que es lo que aún no se ha definido, en qué momento comienza, se contarán 180 días para que esas personas que estén allí de las FARC comiencen a entregar sus granadas, sus fusiles, sus pistolas, que se meterán en un container verificado por Naciones Unidas, se identificará cada arma y a los 180 días tendremos la extraordinaria noticia para los colombianos que las FARC ya no existen como movimiento armado en Colombia. Yo pregunto qué es lo malo de esas zonas a las que se les ha hecho tanta propaganda negra y tanta leyenda. Eso es la mejor noticia para el país. Y vemos cómo en las distintas veredas del país ya se está visitando para mirar precisamente todas las condiciones. Dicen los expertos, esos protocolos que revelaron de cómo van a funcionar las zonas, cómo se entregan las armas, a los tantos días tales, a los tantos días, no han existido tan rigurosos, tan exactos en ningún proceso de paz en el mundo entero. Y mucho menos en el proceso de paz que se hizo aquí con las autodefensas, que nadie supo qué entregaron, ni dónde entregaron, y se acuerda que entregaron hasta armas falsas y actos totalmente hechizos, ¿no? Sí. Tres preguntas frente a eso. El tema de que ya está en la comisión en la zona veredal es una buena señal de que estaría cerca la firma del acuerdo final. Ha interpretado bien, Karen, sí. Exactamente. O sea que estaremos ya a días de pronto. Estamos muy cerca. Una vez se firme el acuerdo, ¿cuánto tiempo hay hasta el plebiscito?
Una vez se firme el acuerdo, al día siguiente el presidente convoca el plebiscito y la organización electoral ha dicho que necesita entre 5 y 6 semanas para su realización. Ese será el tiempo, será una campaña muy corta, una campaña histórica para el país. Esperamos que sea una campaña alegre, optimista, una campaña sin descalificaciones, sin estigmatizaciones de uno u otro lado. Y yo espero que una vez pase la campaña, Karen, y voten masivamente los colombianos por la paz de Colombia y que tengamos que comenzar a implementar los acuerdos en el Congreso, al otro día que podamos estar sentados con el Centro Democrático viendo cómo se cumplen los acuerdos, cómo se implementa la paz en Colombia, porque yo me resisto a creer que vayan a seguir en la misma tónica ya una vez después de que los colombianos se pronuncien en las urnas. ¿Cuánto le cuesta al gobierno y cuánto le cuesta a los colombianos este plebiscito? El plebiscito, no sé las cifras, Ministerio de Hacienda y Registraduría, creo que es algo más de 200.000 millones de pesos, porque es una elección como cualquier otra en todo el país. Va a haber mesas de votación en todos los lugares de Colombia, en los mismos sitios donde votó la gente en la última elección presidencial, allí va a haber mesas de votación y estamos pidiéndole al Consejo Electoral que habilite un voto pedagógico, un voto simbólico de los jóvenes de este país, que los jóvenes entre 14 y 18 años que no tienen derecho al voto, teniendo en cuenta que este es un episodio histórico para Colombia, puedan salir libremente y simbólicamente a votar por la paz de Colombia. 4 millones de colombianos. ¿Es el umbral? Es el 13% del censo que tiene que votar por el sí. Son 4,5 millones de colombianos, pero el tema del umbral va a ser una cifra anecdótica en la historia del plebiscito cuando dentro de algunos años miremos qué fue lo que pasó en Colombia en este periodo. Creo que la discusión del umbral ni siquiera aparecerá en una nota de pie de página. Ministro, usted ha sido muy enfático y lo acaba de decir hace pocas palabras. ¿Qué pasa con el Centro Democrático y el presidente Uribe, el presidente Pastrana, que están cerradamente en contra del proceso de paz? Bueno, ellos tienen todo el derecho, pero esta paz le pertenece a todos los colombianos. Mire, esta paz no es una confrontación política y partidista entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Tampoco se trata de comparar la gestión del presidente Uribe con el presidente Santos. Mucho menos es una pelea del expresidente Gaviria con el presidente Santos. Eso no le dice nada a los colombianos. Esto tiene que ser una campaña ciudadana de las organizaciones sociales, de los indígenas, una campaña multiétnica, multicolor, multipartidista, que le llegue hasta el último colombiano, porque aquí los partidos son lo de menos y los dirigentes son lo de menos. Aquí lo que importa es que consigamos el fin del conflicto en Colombia. Sí, hay de pronto temor porque aquellas líneas del narcotráfico, las zonas que ya no van a tener o que no van a estar bajo el dominio de las FARC, sean tomadas por otros grupos, bandas criminales. Eso es un temor válido que nos estamos preparando para ello. Hay que ocupar institucionalmente esas zonas que dejen las FARC de manera inmediata y ocuparla no solamente desde el punto de vista militar, ocuparla desde el punto de vista institucional y social. ¿Qué es lo que pasa también en el Catatumbo? ¿Qué es lo que pasa en el Catatumbo Adicionalmente van a estar las zonas de concentración donde los miembros de las FARC van a estar entregando sus armas, pero muy cerca también están las líneas del contrabando y del narcotráfico. Y muy cerca están los pelusos y hay que combatirlos militarmente. Sí, volviendo a lo regional y de pronto a esta visita que lo ha traído usted a Bucaramanga, ha recorrido algunos municipios, también en Charalá hay inversión para el departamento, aprovechando ya los últimos minutos de este especial. Mire, en los 6 años del mandato del presidente Santos, en seguridad y convivencia, a través del Ministerio del Interior, el gobierno nacional ha invertido más de 100.000 millones de pesos. De esos 100.000 millones de pesos, 44.000 millones en Santander han sido destinados en estos 2 últimos años del mandato del presidente Santos, cuando he tenido la oportunidad de estar en el Ministerio del Interior, representando al Gran Santander, a los 2 Santanderes. Hemos hecho una inversión muy grande en cámaras de seguridad. Estamos construyendo más de 40 centros de integración ciudadana, centros de paz y reconciliación, escenarios para la cultura y el deporte de nuestros jóvenes. Hemos dotado de movilidad a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Estamos construyendo y mejorando 4 estaciones de policía, en Vélez, en San Gil, no recuerdo los otros 2 municipios en este momento. Y hemos acordado con el gobernador la construcción vamos a aprobarlo en menos de 15 días y comenzarán obras antes de terminar el año en 4 municipios más de Santander, en Suratá, en Chimá, en San Miguel,
y algún otro municipio. Estamos convencidos que Santander, que es hoy un modelo de tranquilidad y de seguridad, debemos preservarlo como una tacita de plata. No por el hecho de que haya mejorado la situación de seguridad, que el conflicto prácticamente haya desaparecido de Santander, vamos a bajar la guardia, no. Queremos continuar con la guardia arriba, trabajando por la seguridad de la mano del gobernador y de los alcaldes y haciendo inversiones muy importantes en movilidad para la policía, en centros de integración ciudadana y en estaciones de policía. Sí, a propósito del tema de víctimas, también hay una inversión y se les ha dado algunos beneficios. Bueno, eso es Usted una que ha sido un inversión gran que no es de ahora, que viene desde hace 5 años cuando sacamos adelante la ley de víctimas y restitución de tierras en el Congreso, cuando tuve la oportunidad de estar en el Senado y bajo el liderazgo del presidente Santos. Ya que usted me lo pregunta, mire, este es el único proceso de paz en el mundo entero, que cuando se firme el acuerdo de paz, ya vamos a tener más de 600.000 víctimas reparadas. Sí. Ya tendremos una ley que ha permitido restituir más de 200.000 hectáreas a los campesinos que fueron despojados de sus tierras. Ya hemos reconocido y dignificado a las víctimas de este conflicto, lo cual es un paso fundamental en el posconflicto y es un sello de este gobierno del presidente Santos, su compromiso con las víctimas del conflicto armado. Hoy el gobernador, con la unidad de víctimas, entregó indemnización a más de 2.000 víctimas de Santander, pero vuelvo y le digo, son 600.000 las víctimas de Santander, decenas de miles las víctimas que en Santander han sido reparadas por el Estado colombiano. Sí, en los últimos 2 minutos no me lo perdonarían si no le pregunto por Ocaña, ministro. Va a ir en los próximos meses. Pensé que me iba a salvar. No. Muy pronto. He ido más a Ocaña que a Cúcuta en el Ministerio del Interior. He estado en muchas ocasiones, me encanta Ocaña, la provincia, su gente. Y le tengo una buena noticia, le doy la primicia. La primicia. Sí, para despedirnos. Vamos a ir con el gobernador del departamento, seguramente en menos de 2 semanas, a firmar el convenio que va a permitir que Ocaña sea una de las ciudades, de las primeras 15 ciudades de Colombia que van a tener cobertura plena en materia de cámaras de seguridad. Usted bien lo sabe, como buena ocañera, que la situación de inseguridad es preocupante, nos preocupa la seguridad de los ocañeros, su tranquilidad. Hemos venido haciendo esfuerzos importantes, estuvimos allá con el ministro de Defensa en Consejo de Seguridad, hemos estado de manera permanente y allí nos comprometimos hace unos meses al más moderno sistema de videovigilancia para que la policía pueda garantizar la seguridad de los ocañeros. Pues bien, con una inversión de más de 6.000 millones de pesos, vamos a poner 104 cámaras hasta en el último punto crítico en materia de seguridad de Ocaña para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ocañeros. Muchísimas gracias, ministro. Con esta primicia pues terminamos este especial. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a todos los habitantes de nuestro gran Santander. A ustedes gracias por seguirnos y los invitamos para que continúen con la programación del canal Tro. Feliz tarde.